8 de la mañana, 12 minutos. Hoy día lunes 5 de noviembre de 2012. Tenemos la grata presencia del doctor Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, para conversar sobre el análisis, proyecto ley de redistribución del gasto social, banca privada, afectación al aparato productivo ecuatoriano. Doctor Eduardo Peña, en su comparecencia en la Asamblea Nacional, solicitó el archivo del proyecto de esta ley de redistribución de gasto social que financiaría el incremento del bono de desarrollo de $35 a $50 mensuales, con los excedentes tomados de la banca. ¿Cuáles son los argumentos de Eduardo Peña como presidente de la Cámara de Comercio para pedir el archivo de esta ley? Bienvenido, buenos días. Gracias, Washington. Saludos a los oyentes de Forever. Bueno, es un poco lo que ustedes decían antes de que yo llegue. Yo creo que estamos ahí, sí, muy claros y sintonizados en la misma óptica. Yo pienso que el bono debería quedarse... Les recuerdo que yo no soy candidato a nada. O sea, yo puedo decir técnicamente qué es lo que debería pasar, porque el bono debería quedarse en $35. Y ese incremento de $15 o de 20, porque ahora resulta que todo el mundo es una subasta de bono. Entonces, como quiero ese 1.900.000 votos, 50, 55, 60, vamos por 65. Lo ideal sería que ese dinero se reinvierta en planes de capacitación para micro y pequeños empresarios, un poco en la línea de lo que dijimos en la asamblea ese día, lo que ustedes han repetido aquí, es ¿por qué no le enseñamos a la gente a pescar y no le estamos entregando el pescado? Porque como usted decía, Washington, el pescado es condenarlo a recibir artificialmente un dinero que no es productivo. Mire usted para qué se usa el billete del bono, es decir, no hay una creación de puestos de trabajo, de riqueza, mientras que si usted a estas personas les dice, mire, con este incremento yo le voy a decir cómo poner una despensa, cómo habilitar una habitación en su casa para que usted pueda recibir turistas y darles cama y desayuno. Bed and breakfast, un plan maravilloso que se inició hace años en la costa ecuatoriana, a donde en los pequeños pueblos se les enseñaba a los habitantes cómo habilitar una habitación para que ahí puedan llegar turistas, y por un módico valor, $5, $8 por cada uno, se les permitía dormir a 2 personas y al día siguiente usted les daba desayuno. Mire, nosotros en los últimos 2 años en la Cámara de Comercio capacitamos a más de 15.000 personas. Y no le hablo de cursos gerenciales exclusivamente, sino de ese tipo de capacitación, que son, usted es un pequeño vendedor, ¿cómo incrementa sus ventas? Usted es un pequeño empresario, ¿cómo contabiliza mejor? ¿Cómo le paga mejor al SRI? Cuando ya se formalizó, ¿cómo llevar mejor su contabilidad? Son pequeños avances que a la larga van a tener un impacto alto. ¿Por qué? Porque usted empieza a ser más eficiente en su pequeño negocio. Es decir, le queda más plata en su bolsillo, que es lo que el pequeño comerciante quiere. Si usted se dedica al comercio o se dedica a una actividad empresarial porque quiere ganar dinero, lo cual es totalmente lícito, que ha sido un poco tergiversado ese concepto en este último gobierno que dice que pues el lucro es inmoral más o menos, es decir, un poco se sataniza el ganar dinero, cuando el principal motivo de las personas para desarrollar un buen trabajo es mejorar sus condiciones a través de un mejor sueldo, a través de una mejor utilidad, a través de un mejor ingreso. Entonces, lo que nosotros pretendemos enseñarles, y lo hemos hecho en la Cámara de Comercio, es cómo ser más rentables a los comerciantes guayaquileños. Y ha sido bastante bien acogido. ¿Qué ha pasado con los planes gubernamentales en donde se nos anunció un cambio de la matriz productiva? Le recuerdo. En este gobierno... Como un eje, inclusive. Sí, es un eje estratégico, pero ¿cuánto ha avanzado ese eje? Es decir, ¿cuántos resultados tenemos del cambio de matriz productiva? Más allá de ser un lindo enunciado, en términos prácticos, no ha habido pues un desarrollo impresionante de la micro y pequeña industria y del cambio, porque ahora resulta que no vamos a ser agricultores o no vamos a vivir de estas actividades que atacan a la Pachamama, como dicen ellos, sino que vamos a transitar a otras. Y entonces se nos ofertó pues esta vara mágica que iba a hacer que aquellas personas que se dedicaban a recoger banano se hagan empresarios de la computación. Pero eso no ha pasado porque el salto es muy alto, entonces hay que entrenar a esas personas poco a poco para que vayan adquiriendo las destrezas que necesitan para dedicarse a otras actividades. Eso no ha pasado, desgraciadamente. Esta parte también nos lleva para conversar con Eduardo Peña como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El bono de desarrollo, $35 mensuales, de acuerdo a la investigación que se hace. Y vamos a dejar aparte aquel que no necesita el bono y que está en la lista, que todavía no han logrado sacarlos, no se ha realmente transparentado si llega a quien necesita. Pero el que necesita ese bono consume. Y ese monto global, inclusive ya a nivel nacional, consume en el comercio. ¿No es para ustedes más bien beneficioso que se le aumente a $50 el bono? Ustedes salían ganando como Cámara de Comercio. Sí, pero desgraciadamente esa es una victoria pírrica.
Washington. Lo que nosotros pensamos es que más impactante para el desarrollo. Es decir, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Mañana resulta... A ver, ¿cómo explicamos eso? Porque vemos, por ejemplo, las cadenas de supermercados. Están muy contentos. Hay personas que consumen más. Las cadenas de farmacias y todas las cadenas de comercio. Y están muy bien. Las de ropa, las de zapatos, etcétera, etcétera. A ver, el año pasado estuvieron muy bien. El año pasado le recuerdo que hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto de más del 7%. Desgraciadamente este año el crecimiento va a ser de alrededor de 4%. Si usted promedia los 6 años que va a tener la Revolución Ciudadana en el poder, el promedio no va a ser mayor a 4%. Entonces, no es malo un crecimiento de 4%, pero desgraciadamente tampoco es bueno. Y si usted se compara con países de la región que están creciendo mucho mejor, como por ejemplo Brasil, que tiene un crecimiento de 7% estable durante los últimos 10 años, bueno, Ecuador se queda un poco corto. ¿Y por qué no hemos crecido? Pues la pregunta, porque si ya digamos, si el planteamiento económico de este gobierno hubiera sido tan interesante, bueno, lo menos que podíamos haber tenido los ecuatorianos es un crecimiento de 5, 6, 7% y una inflación baja. Perdón, a reducirle la excepción de impuestos para que se reinvierta en la banca sí, la utilidad. También el presidente, y acabamos de escucharlo, una parte que Carlos Alberto Vergara nos ha preparado del día sábado, el presidente dice que si los empresarios siguen molestando, también les va a reducir algunos incentivos. En todo caso, hay una amenaza ahí de por medio. Sí. Comencemos con los empresarios en general. ¿Cuáles son los beneficios que hoy recibe de parte del gobierno y que podrían perderlos si es que no quieren socializar, en este caso, las utilidades con los más pobres? A ver, ahí hay en el proyecto de reforma, en esta 10ª reforma tributaria, que es la 10ª en 6 años, hay un beneficio para el empresariado, que es que el crédito tributario por el impuesto a salida de divisas podría ser negociable. Ese es un beneficio y debe destacarse, existe un beneficio ahí. El tema es que en el trade-off, es decir, ¿qué prefieren ustedes? Les pongo aquí esta nueva ley que tiene 4 artículos en que le quito el 10% a la banca, los hago pagar el 3% sobre esos activos afuera y 4% si yo considero que son paraísos fiscales, y además les voy a dar que el crédito de ese crédito tributario sobre el salida de divisas, era un tema que ya lo habíamos venido negociando, como bien dice el presidente el sábado. Él dice, bueno, sí, ahí había un beneficio y entonces si quieren que archive la ley, entonces se va archivada, pero sin beneficio también. Pero si lo que nosotros habíamos pedido era que ese artículo sea el único que queríamos, y nosotros nunca pretendimos que además de este pequeño beneficio se nos imponga el paquetazo que venía amarrado con cadena. Entonces, cuando usted le plantean así las cosas, bueno, usted puede decir, sí, me interesa porque tengo un pequeño beneficio, o no, no me interesa porque los costos son más altos que el beneficio que me está dando, que fue el análisis que hicimos nosotros. Y dijimos, ¿saben qué? Preferimos que se archive. Porque el beneficio que nos va a dar sobre el crédito tributario del ISD no compensa el hecho de que usted a la banca, bueno, está bien, si tiene un 10% de exoneración sobre el impuesto a la renta y de 23 va a pagar, o paga 13 y ahora quiere que pague 23, ¿por qué se les dio ese 10 cuando se les dio hace 3 o 4 años? Que fue este gobierno que se los dio. Porque queríamos ver una banca fortalecida, porque queríamos que reinviertan sus utilidades en su patrimonio. Y que traigan los capitales del exterior. Pero más allá de eso, de manera que la banca robusta pueda generar más crédito productivo. Entonces, hoy resulta que no, ya ganaste mucha plata. Y aquí sí quiero hacer también una salvedad. Le recuerdo que el año pasado las instituciones financieras fueron obligadas a vender otras compañías que estaban dentro de sus activos y tuvieron que ser vendidas, lo cual infló sus utilidades. Es decir, no podemos tomar el 2011 como un año referencial sobre cuánta ganaron, porque ahí hay producto de ingresos. Para que quede claro, cuando un banquero se vio obligado a vender una empresa en donde tenía capitales, ese dinero dio utilidades. Por supuesto. Por plusvalía, es obvio. Por supuesto, porque ingresó un dinero que usted ya vendió. Usted vende su carro y le ingresan $5,000 o 20,000, depende del carro que tenga, pero ese es un ingreso extraordinario, porque usted no tiene un carro para vender cada año. Y eso también es lo que el gobierno considera que en el 2011 ganaron bastante. Por eso es claro, eso infla un poco. Y en el 2012, acuérdense que esto les dieron un plazo, creo que era hasta principios del 2012, en donde tenían, en marzo, abril, por ahí, se terminaba el plazo para vender todo lo vinculado. Bueno, entonces, ese dato a mí se me había pasado por alto. Sí. Muy bien, Eduardo. Okay. Entonces, esas utilidades no son tal. Y segundo, cuando usted coge las utilidades de este año y las divide para el patrimonio de los bancos, resulta que el resultado es 13%. Entonces, si ya es 13%, con esas exenciones tributarias como el 10% del IVA, del impuesto a la renta, ¿qué va a pasar el próximo año cuando ya no la tengan?
entonces tendrán que tributar más y sus utilidades del 13% serán, ¿qué serán? 8, 7. Entonces, con los riesgos que conlleva tener o ser banquero, porque pues, obviamente hay banqueros y ha habido banqueros buenos, ha habido banqueros malos, etcétera. Ese ya no es nuestra discusión hoy. El tema es, los bancos que quedan, ¿están dispuestos a seguir con el negocio de la banca con una utilidad del 7% de su patrimonio, del 8% de su patrimonio, cuando bien puede dedicarse a actividades inmobiliarias, por ejemplo, que le van a rentar pues 15, 18%? Esa es la pregunta. Ahí vamos a un tema ya más macro, si se quiere, hablando de sectores y hablando de economía nacional. Nuestros amigos oyentes ya han escuchado a Eduardo Peña sobre la parte micro, es decir, el accionista, el banquero, etcétera, etcétera, también el comerciante. Vamos a hablar ahora del sector. El sector, ¿cuánto es lo que debería ganar sobre su inversión, sobre su patrimonio, que está en riesgo permanentemente en la actividad bancaria? Respecto a otras actividades, no vamos a dar tanto detalle, pero sí de manera global. A ver, yo creo que el 13% es una utilidad buena. Es decir, 13% neto. 13, es que creo 13.7 o 13.8. Okay. Es patrimonio, o sea, utilidades divididas para patrimonio. Ahora, si lo comparamos y de una vez, versus Colombia, versus Perú, que son competitivos, que se nos quieren llevar a los empresarios. 20% allá, 25%. Las utilidades, o sea, patrimonio versus... Perdón, utilidades versus patrimonio, muchísimo mayor. Ecuador es uno de los peores países en Latinoamérica, con el 13. A ver, Colombia más o menos entonces 20%. Está sobre el 20, pero no sé si es 20 o 25. Y Perú no lo sé, pero Colombia sí sé que es sobre el 20. 20. Sí. Y en Ecuador 13,7. 13,8, eso es lo que tienen el año pasado. Es decir, casi 6 puntos más, menos que Colombia. Y así los inversionistas se han quedado en el Ecuador y no se han ido a Colombia. Todavía, sí. No, pues ¿cuáles inversionistas? A ver, que vamos a hablar de inversión extranjera directa. Colombia va a tener este año 17 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Nosotros no vamos a llegar a 500. Yo me refiero a los que ya están acá, los que ya están en la banca. Claro, bueno, es que, a ver, una cosa es cuando usted ya está en el juego. Entonces, a ver, es que la decisión ahí es, bueno, ya el presidente lo dijo también. Si alguno no está conforme, yo le compro el banco y lo estatizo. Y bueno, pues ahí sí, esa declaración yo sí creo que, digamos, debemos dejarla fuera del contexto porque yo creo que fue un exabrupto del presidente en el momento en que dijo, no, esto va a ser así. ¿Qué va a pasar a la larga? Si usted tiene un banco, si usted es banquero, asumamos que es banquero, usted dice, bueno, yo mi patrimonio hoy me va a rendir, me rendía 13, pero con este nuevo premio me va a rendir 9, porque ellos pueden hacer sus cálculos más o menos de cómo le va a ir. Y yo por 9 sí prefiero salirme del negocio y dedicarme a la comida, a hacer centros comerciales, a poner un centro de ferreterías, qué sé yo, porque ahí voy a tener un margen mejor que con mi patrimonio, con los riesgos que implica el hecho que yo soy presidente del banco y tengo responsabilidades sobre los dineros que manejo, porque no son míos, solo mi patrimonio es mío. El resto del billete es de nosotros, pues los depositantes. Entonces, cualquier mal manejo conlleva responsabilidades para esos individuos que, entre paréntesis, deben hacerle otro comentario que no han dicho ellos, que es, es que los sueldos son muy altos. Oye, el SRI debería estar saltando en una pata cuando un banquero gana $500,000 o $1 millón al año. ¿Sabe por qué? Las personas tributamos 35% del ingreso. Es decir, si el banquero gana $1 millón, le paga 350,000 al SRI. Si el banquero no gana el millón, sino que el millón se hace utilidades en el banco va a pagar 23%, es decir, $230,000. ¿Qué es mejor negocio para el SRI? Que el señor gane el millón, porque ahí cobra 350, mientras que si lo deja en la utilidad de la banca, le va a pagar apenas 230. Es decir, hablando en miles de dólares, el millón vía impuesto de la persona le genera $350,000. Vía utilidad de la institución le genera solo 230,000. Hay $120,000 por cada millón de sueldo entre los ejecutivos de la banca. Eduardo, la semana pasada compartimos con nuestros amigos oyentes, la banca pagó $309 millones el año 2011 en impuestos, en 7 rubros. 32 millones por tener capitales en el exterior que le sirven de garantía. 65 millones impuesto a la renta, 70 millones en el IVA, en impuestos municipales 7 millones, a la superintendencia de bancos 23 millones, al Consejo de Seguros de Depósito 81 millones y también a otras instituciones 30 millones. Es decir que si es que se reduce la actividad bancaria, ni siquiera se aseguraría esos 309 millones el Estado. Es un boomerang. Así es, y no se diga para el desarrollo del país, porque acuérdense, el crédito es el motor de la economía. Entonces, cuando estuvimos en la asamblea, ellos no sabían todavía si las tasas activas y pasivas iban a ser grabadas con IVA. Porque ¿qué pasaría? Porque no está, o sea, como está la ley, parecería que sí. Es decir, no dice que cuando el señor o cuando usted va al banco y dice, señor, yo quiero un crédito, o ya mejor, ya tiene el crédito. Y resulta que usted empeñó todos los equipos más su piso de la radio como colateral y entonces logró que le dé un crédito al 11%. Pero usted va a la renovación, porque dice, bueno, yo he pagado mis intereses, he abonado algo al capital y quiero renovar mi crédito. El banco le va a decir, ¿sabe qué?
es que ya no le puedo dar al 11, ahora tengo que darle al 12. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar IVA sobre esta transacción. Entonces le vamos a pasar un punto a usted y el resto, o sea, un punto de 11 va a ser pues el 9%, va a asumir usted y el 3% lo va a subir el banco. O peor todavía, lo vamos a llevar de 11 a 12.2 o 12.3 porque el IVA yo se lo voy a trasladar a usted. Entonces su crédito se encareció. Y el que está pagando directamente el IVA no es el banco, es usted como usuario. Claro, finalmente el último consumidor. Vamos a la tasa, a la otra tasa, la tasa pasiva. ¿Qué pasa cuando usted es un jubilado que toda su vida trabajó y ahorró $100,000 y los colocó al 6% en una institución financiera? Entonces ese 6% le genera a usted una renta de más o menos $500 mensuales, $6,000 al año. ¿Ok? Usted vive con sus $500. Resulta que le toca la renovación y le dicen, oiga, señor Delgado, resulta que, bueno, usted que ya se jubiló, ya no le vamos a poder pagar 6. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asumir el IVA, le vamos a pagar 5. Entonces ahora usted ya no va a poder vivir con sus $500, sino que va a tener es 400, porque su renta va a ser $5,000 al año, más o menos $420 mensuales. O sea, le disminuyó su ingreso, ¿por qué? Porque usted está pagando el IVA, no su institución. Su institución lo que dice es, qué pena cambiaron las reglas del juego, yo no asumo, traslado. Por eso es que en economía no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se ve es el resultado final. Imposible. Las decisiones económicas lo que logran es una serie de efectos que a veces, en primera instancia, no nos damos cuenta. Y allí es en donde yo quiero llegar y para concluir, Eduardo Peña, como presidente de la Cámara de Comercio. Vamos a ver al Ecuador, la parte económica de Ecuador. Esta situación, dentro de una campaña electoral, surgió porque Guillermo Lasso propuso elevar de 35 a 50 y ahora ya hemos conversado también sobre ese tema, Eduardo, el baratillo. Algunos dicen, mejor elevemos a 75, cosa que así ya nadie es pobre porque va a tener $2.47 diarios, lo cual pues yo no sé a quién realmente saca de la pobreza. ¿Qué pasará con el presidente de la República, Rafael Correa, que deberá cumplir con este compromiso? Cuando ya tenemos, si es que él es reelegido, o cualquier otro presidente, tenemos deuda con la China, tenemos deuda con el Seguro Social, hablamos de presupuestos de 26.000 billones de dólares, y en el supuesto de que la banca reduzca sus inversiones, su operación, sus créditos productivos, que el país no crezca por lo menos lo que ha venido creciendo, debería crecer 7-8% durante 10 años, crece 4-5%. Y más aún con el tema de que siempre estamos diciendo, es para verlo de la otra parte, Eduardo, siempre hemos dicho, este año va a ser fatal, hasta la fecha no. Ecuador sigue adelante con el precio del petróleo alto, de alguna manera financiándose, créditos, toma de dinero del Seguro Social, etcétera. ¿Qué previsión hay dentro de esta campaña y a futuro, Eduardo Peña, para la Cámara de Comercio de Guayaquil? Bueno, cuando hablamos de este baratillo del bono, todos queremos saber, los ecuatorianos, es ¿de dónde va a salir la plata? Porque cuando uno dice 50, bueno, ahí hay 325 millones, pero si uno dice 60, bueno, pues esos 325 serán 400 y pico millones, es decir, va a subir la parte que hay que financiar. Por ese motivo, la Cámara de Comercio ha organizado un debate en donde queremos que vengan los candidatos y nos expliquen, pues, si vamos a tener más impuestos en el siguiente periodo o no. Hemos invitado incluso al presidente Correa, porque obviamente el presidente va a ser candidato para ese país. Pero además hemos invitado a todos los demás precandidatos para que todos tengan, durante 3 horas, absuelvan cuestionamientos que hemos planteado también sobre los temas tributarios, sobre los temas de los tratados comerciales que nos interesan, pues, absolutamente y sobremanera, y sobre otros temas que también vamos a plantearles y posiblemente tengamos un conductor del debate que sea un periodista internacional para que no haya ningún tipo de duda sobre si va a haber una preferencia o favoritismo a favor de uno u otro candidato. No va a haber, va a ser un debate serio, de altura, y en el cual vamos a oír sobre lo que usted me pregunta, de boca de los candidatos, ¿de dónde piensan? Pues si ya dijeron 50, 60, 65, 70, 75, lo que sea, queremos saber de dónde sale la plata, porque puede ser que el 1.900.000 votos que reciben el bono estén ansiosos de que digan 150 o mejor, 360, el sueldo básico en bono, muerto el chancho, es decir, ya tengo ese billete, bueno. No trabajo, soy feliz, sí. Ya me jubilé antes de tiempo. Claro. Así es. Sin embargo, esa plata va a salir del resto de los ecuatorianos que sí trabajamos y que aportamos y que pagamos impuestos. Entonces,
cómo se va a financiar, y de hecho nos interesa a nosotros como Cámara de Comercio y a los ecuatorianos en general, porque ahí sí, lo que usted diga pues va a quedar grabado y nosotros podemos decirle playback después cuando ya esté gobernando, señor, pero usted dijo que no nos iba a subir los impuestos. ¿No? Y resulta que aquí tenemos una alza nueva. Es decir, Alianza País nos ha hecho 10 reformas tributarias. Esta última, esperemos que sea archivada. Vamos a ver qué pasa en estos días, porque entiendo yo que va al primer debate ya hoy. Sin embargo, lo que ha pasado con la última, con la novena, que fue aquella reforma llamada Verde, también fue algo muy sui generis. No tuvo los votos y finalmente fue publicada en el registro oficial. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la Cámara de Comercio de Guayaquil? ¿Seguirán insistiendo? Por supuesto. ¿O tendrán que esperar nomás el paquetazo? A ver, no, nada de esperar el paquetazo. Las peleas son peleando y mientras está en discusión, nosotros los próximos días haremos una publicación sobre nuestros planteamientos a la Asamblea el lunes de la semana pasada. Los vamos a poner por escrito para que la ciudadanía sepa ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que pensamos en la Cámara de Comercio de Guayaquil, por lo menos, en la Cámara de Industrias de Guayaquil, en el Comité Empresarial Ecuatoriano, sobre temas como este? Es decir, nosotros sí tenemos una posición clara en contra de estas alzas tributarias, porque pensamos que se alteran muy a menudo las reglas del juego, y eso no es bueno para la inversión. Es decir, el momento que usted tiene que ir al banco a pedir la plata, arriesgar su patrimonio, poner las garantías para que le den el dinero, y luego con ese dinero empezar a trabajar para que produzca y gane. Usted dice, bueno, el impuesto mínimo, este famoso anticipo, el impuesto a la renta, que es un impuesto a las ventas realmente, y usted cuando lo tiene que pagar, cuando tiene que sudarla, cuando ve que en el mes de marzo ya le debitaron, ya pagó el impuesto y el resto del año tiene que ver cómo se las arregla. Ahí es donde, digamos, manejar esas situaciones son las que hacen a los empresarios, digamos, más eficientes, o irse a la informalidad, que es la opción B. Es decir, yo no puedo con este sistema tributario porque es muy variable y ya cuando se ve, era 10 y ahora resulta que es 14, para 10 me alcanzaba, para 14 no. ¿Sabe qué? Ya no quiero facturas. Y lo que estamos haciendo, involuntariamente, es empujar a la informalidad a muchos micro y pequeños empresarios que, asfixiados por el anticipo del impuesto a la renta o impuesto mínimo, deciden ya no facturar. ¿Por qué? Devuelven el RUC. Y mire que no es un caso. Los micro y pequeños, y yo tengo muchos socios que así lo han hecho, porque no les da la sábana, o sea, no sí, tienen... No, y a propósito, para que las personas también conozcan, en la Cámara de Comercio no están afiliados solo los grandes comerciantes. Ah, no, pues nosotros tenemos 10.000 afiliados activos, y sí, ahí hay, los cuales 8.000 son pequeños. Pequeños comerciantes. Pequeños, entonces son... Que son los que tienen que estar todos los días abriendo las puertas a 5 de la mañana, cerrando a las 10 de la noche, sábados, domingos, día de fiesta, en fin. Así es. El trabajo dignifica. Eduardo, gracias por haber estado con nosotros y que este debate de altura, respeto, sin insultar a nadie, que sirva también para provocar respuestas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.